Os invito a abrir vuestra Biblia en la carta de Santiago, capítulo 5. La predicación de esta mañana se titula Viviendo con paciencia. Vamos a meditar en este pasaje y sobre la enseñanza que este pasaje nos muestra. Esta es la palabra del Dios santo y verdadero, la palabra inerrante que no tiene error, la palabra eficaz que cumple su propósito, la palabra suficiente para todo aspecto de nuestra vida, la palabra autoritaria de Dios. Leamos Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 11. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Vamos a orar. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que movió a los autores humanos a que escribieran tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones para alumbrar nuestras mentes por esta preciosa y poderosa palabra tuya. Señor, no tenemos como hombres nada que decir y nos sometemos, Señor, a lo que tú ya has dicho. Y tú sigues diciendo a través de tu palabra. Queremos pedirte que tú seas exaltado a medida que nosotros nos humillamos ante tu preciosa verdad, ante tu gloria. Todo esto oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la voluntad del Señor, como he dicho, esta mañana meditaremos en un aspecto fundamental que Dios nos ha provisto para la vida cristiana, que se hace imprescindible. Es un fruto espiritual que Dios capacita a los creyentes para que vivamos en medio de cualquier situación y aflicción para la gloria de Dios. El domingo pasado habíamos meditado sobre la importancia de saber que estamos seguros, firmes, y las razones correctas de esta firmeza que el creyente tiene. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, nos dice que las pruebas que Dios trae a nuestra vida no son para destruirnos, sino que para hacernos crecer y proveernos de todo lo necesario espiritualmente, en dependencia de Cristo, de su gracia, del Espíritu Santo. Dios nos capacita para resistir toda prueba, sea la que sea. Y uno de los aspectos que Dios provee al creyente para vivir, especialmente en las pruebas, pero en cualquier aspecto de nuestra vida, es la paciencia. Algunos han dicho de una manera irónica, no le pidas a Dios paciencia porque te va a mandar pruebas. Y se entiende que posiblemente quieren hacer ver que es mejor no pedir paciencia para que evitemos que Dios traiga pruebas. Pero esta es la realidad. Escucha, la palabra de Dios nos dice que cuando pedimos paciencia es que ya estamos en la prueba. No pedimos paciencia si no somos conscientes de que la necesitamos. Y es precisamente por medio del sufrimiento que Dios permite en nuestra vida, que nos hace ver que somos débiles, que somos impacientes, que queremos las cosas como nosotros queremos. Y que cuando las cosas suceden de otro modo, diferente, nuestra propia naturaleza pecaminosa se caracteriza por la impaciencia. No queremos sufrir. Y eso nos hace ser impacientes. Tenemos nuestros planes, nuestras expectativas, tenemos nuestros sueños y se nos promete de una manera engañosa que Dios cumplirá nuestros sueños, pero no está eso en la Escritura, en ningún sitio. Ahora sí, Dios ha provisto por la gracia en Cristo y la obra de su Espíritu
proveer de paciencia a sus hijos. Somos orgullosos. Nos amamos a nosotros mismos y nos amamos a nosotros más que a los demás. Y eso lo demostramos cuando somos impacientes. Nuestra impaciencia, escucha, viene como consecuencia de la caída en el pecado. Por naturaleza, hemos nacido por naturaleza en un estado pecaminoso y uno de sus aspectos se caracteriza por la impaciencia. Solo por la gracia de Dios y la obra de su Espíritu, Dios puede capacitar a un pecador impaciente en una mansedumbre paciente conforme a su voluntad. Y eso es lo que en esta mañana, este pasaje de Santiago, movido por el Espíritu Santo, nos está enseñando. Observa, en primer lugar, en este pasaje, 3 veces que aparece esta palabra, paciencia, aparece de 3 formas diferentes. Aunque aparece en 4 ocasiones, aparece de 3 formas diferentes. Y vamos a ver cómo en primer lugar, esta paciencia se nos enseña a lo largo de la Escritura. Observa, versículo 7, sed pacientes. Y continúa diciendo que el labrador espera el fruto precioso de la tierra siendo paciente. Así que versículo 8, sed pacientes también vosotros. Observa esas 3 formas, 3 maneras en las que la paciencia se presenta en estos 2 primeros versículos. La paciencia se nos presenta aquí como una acción, un verbo a cumplir, una tarea que desarrollar. A lo largo de la Escritura aparece 10 veces en el Nuevo Testamento este verbo, ser paciente. Es una sola palabra en el original que significa, traducida literalmente, largo de mente. Una mente más allá de lo que ahora mismo conocemos y entendemos. Es la conciencia de que las cosas son más allá de lo que yo ahora entiendo y creo. Una largura de mente es una visión extendida. Eso es la paciencia, tener una mente larga, mirar más allá de lo que es inmediato. Vamos a ver algunos pasajes donde esto se presenta, así que te animo a afilar tu Biblia. Acompáñame a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Aquí en este pasaje encontramos esta forma en la que el verbo paciencia o ser paciente se utiliza en una parábola que el Señor Jesús utilizó, Mateo capítulo 18, y dice ahí en el versículo 26, Mateo 18, 26, entonces el siervo cayó postrado ante él, y se refiere ante su señor con quien tenía una deuda, y le dice, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Lo que estamos viendo en este contexto sobre la paciencia, en primer lugar observa que es la petición que en ocasiones le hacemos a alguien. En ocasiones la paciencia es lo que demandamos de otra persona hacia nosotros. En ocasiones se nos muestra, como en este contexto, en que pedimos que alguien tenga paciencia de nosotros, significa que no tome las represalias que nosotros merecemos. En este contexto sabemos que este hombre tiene una deuda con su señor, una deuda que no puede pagar. Y va a ser echado en la cárcel. Así que cuando este siervo le dice, ten paciencia conmigo, lo que le está demandando a su señor es que no apliques a mi vida el castigo que yo merezco. La paciencia aquí se pide, se ruega. En ocasiones nosotros rogamos por paciencia, en ocasiones alguien nos ruega que tengamos paciencia con ella. Y en este contexto, la paciencia tiene una directa relación con la misericordia. ¿Qué es misericordia? Precisamente es no darte el mal que tú mereces. Eso es misericordia, no darte el mal que tú mereces por simple razón desmerecida. Así que la paciencia observa que aquí directamente
implica una promesa para que podamos recibir esta paciencia. Observa, versículo 26, ten paciencia conmigo, todo te lo pagaré. Así que en ocasiones creemos que la paciencia es el resultado de alguna muestra por nuestra parte, alguna obra, merecemos paciencia. Y eso es lo que este siervo creía, que la paciencia tiene que ver con un acto que yo merezco, ya que voy a pagártelo todo. Pero esta paciencia en este contexto implica perdón. Observa el versículo 27. Y el señor de aquel siervo tuvo, ¿qué? Curioso que se cambia esa palabra, ten paciencia, por compasión. Así que la paciencia se muestra aquí como un acto compasivo. Y continúa diciendo, mira lo que dice, y lo soltó y le perdonó la deuda. La paciencia implicará el ejercicio de compasión y perdón. Aquí no hay una paciencia puesta en práctica que esté condicionada por el cumplimiento de aquel que demanda la paciencia. Este hombre no tuvo que pagar su deuda. El amo le perdonó la deuda. El amo fue paciente sin recibir a cambio lo que el amo merecía. En ocasiones nosotros pedimos paciencia a alguien o nosotros no tenemos paciencia con otro por nuestro propio amor propio, por nuestra propia justicia. No puedo tener paciencia porque mira lo que me ha hecho. Pero observa que este pasaje implica que el ejercicio de la paciencia conlleva el perdón sacrificado, el abandonar el derecho del amo a que su deuda sea pagada. Así que la paciencia no es con respecto a la justicia. Dios aquí está representando la paciencia que Él tiene con los que tienen deuda hacia Él. Pero observa en este mismo pasaje como un poco más adelante, en el versículo 29, este siervo se encuentra a un consiervo que le debía a él. Es decir, el siervo que ha sido perdonado y ha recibido paciencia del amo, ahora se encuentra con un consiervo que le debe a él. Y dice, versículo 29, observa Mateo 18, 29, entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Aquí hay de nuevo una petición de paciencia. Un siervo le pide a un consiervo, es decir, no a alguien superior, sino a alguien que está en un nivel social y en una consideración igual que él, que tenga compasión, que no tome las represalias que él tiene derecho a tomar, que tenga paciencia, que espere un poco de tiempo para aplicar lo que él por derecho podría hacer de castigo. Aquí de nuevo, esto es un ruego para que la misericordia sea puesta en práctica. Pero aquí, de nuevo, esta persona que pide paciencia observa que no está pidiendo que se le perdone la deuda, sino que él se compromete a cumplir con la deuda. Te pagaré. Y esto sí es cierto. En el primer caso no era posible. Era tal grande la deuda que ese siervo nunca podría pagarle la deuda que tenía con su amo. Pero en este segundo caso, este hombre sí le pide paciencia ante una deuda que era factible, era asequible poder devolverle esa deuda. Pero la paciencia aquí la observamos como ejercicio que puede recibirse o no recibirse, ya que este hombre, al pedir paciencia, recibió falta de compasión. Observa el versículo 33. Le dice el Señor a este siervo malvado, versículo 32, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. Ahora, pregunta retórica aquí, una pregunta que le trae a juicio lógico, versículo 33, ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Lo que aquí en esta parábola el Señor nos está diciendo es que, en primer lugar, la paciencia en nuestra vida se relaciona con
la conciencia que tenemos de cuál es la paciencia que Dios ha tenido y tiene con nosotros. Cuando somos impacientes, aunque tengamos razones como este siervo tenía para demandar justicia, estamos menospreciando la paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Así que nuestra falta de paciencia es directamente una deshonra a la paciencia que Dios ha tenido contigo y conmigo. Por otro lado, cuando somos conscientes de cuán paciente ha sido el Señor con nosotros y está siendo con nosotros, cómo Él ha provisto en Cristo Jesús de todo lo necesario para no darnos el mal que merecíamos, sino que Él, habiendo sido paciente, pudiendo habernos matado en el primer minuto de nuestra vida, Él preparó un plan para que fuéramos rescatados y salvados, pagando Él nuestra deuda. Hermanos, ¿cómo es posible que tú y yo no podamos tener paciencia con otros? Y la respuesta es porque deshonramos y olvidamos la paciencia de Dios con nosotros. Acompáñame de nuevo a Lucas capítulo 18. De nuevo vemos aquí este verbo ser paciente en un contexto diferente. De nuevo es un contexto en el que el Señor Jesús está mostrando cómo Él es perfectamente justo cuando sus hijos claman a Él. Observa ahí en el versículo 7 cómo está ese verbo. Versículo 7, desde el versículo 6. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. Asumo que podemos conocer todo lo que aquí se está diciendo. Una viuda viene a pedir justicia a un juez injusto. Y aún el juez injusto le hace justicia por la insistencia de la viuda. Y dice Jesús, versículo 7, ¿no hará Dios justicia a sus escogidos? Observa, que claman a Él día y noche. Un momento. ¿Qué se destaca aquí? Se destaca, en primer lugar, que Dios ha escogido a hijos, a pecadores para salvarlos y convertirlos sus hijos. Estos son sus hijos, los escogidos de Dios, a los cuales Dios les hará justicia, y se caracteriza aquí que los hijos de Dios están clamando al Señor y lo hacen insistentemente. Ahora, cuando tú insistes una y otra vez a alguien que te haga justicia, ¿qué podríamos esperar de esa persona? Mira, me estás cansando ya. De tanto pedirme y pedirme, estás agotando mi paciencia. Y el Señor Jesús está aquí mostrando la obra paciente que Dios tiene con sus hijos, diciéndonos, si un juez injusto es capaz de hacer justicia porque se le acabó su paciencia con esa mujer, ¿qué no hará el Señor, que es infinito en paciencia con nosotros? ¿Es que Él nos hará injusticia porque perdió la paciencia? Observa el versículo 7. ¿Se tardará mucho en responderle? Ahí está esa palabra, ese verbo. ¿Se tardará mucho? Ese se tardará, en realidad es la misma palabra que estamos observando en Santiago y en Mateo. ¿Dejará de ser paciente? ¿O por su impaciencia Él no nos hará justicia? Este verbo aquí se utiliza como un adjetivo, una característica del Dios que ha escogido a hijos suyos que claman a Él de día y de noche. Y se usa en una pregunta retórica para resaltar, escucha, que la paciencia de Dios para sus escogidos que claman de día y noche es una paciencia positiva. Es una paciencia positiva. Resalta una característica divina. Aunque en esta traducción se puede mostrar tardarse mucho como falta de paciencia, escucha, en el original está diciendo Dios no se tardará más de lo que Él ha decidido hacerlo. Él es paciente y ese atributo de Dios por el cual Él responderá a su tiempo, responderá con paciencia. Cuando yo respondo a mi hijo, quien insistentemente me pregunta lo mismo, y lo hago impaciente, no respondo a mi hijo correctamente.
Cuando tú respondes a alguien con impaciencia, tu respuesta no será agradable. Lo que Dios aquí está diciendo es que aunque nosotros insistamos y oremos y clamemos a Él, Él no nos va a responder con un mal porque se le acabó la paciencia. Ahí en ese verbo, esta característica de Dios es un adjetivo que muestra que a Dios no se le agotará la paciencia, como se le ha agotado a este juez injusto, que aún siendo injusto, obró justamente con esa mujer, pero Él, siendo perfecto en paciencia, Él mucho más responderá con la justicia que necesitamos. Así que este es un llamado a seguir insistiendo, orando, dependiendo, porque el Señor responderá, ¿sabe? Y responderá a su tiempo. Y no responderá como alguien impaciente. Observa de nuevo, Primera de Corintios, capítulo 13. En Primera de Corintios, capítulo 13, sabes que ahí se está mostrando a los creyentes de Corinto un camino más excelente para ejercer los dones y los ministerios en la iglesia. En el capítulo 12, al final, termina diciendo, vosotros deseáis, versículo 31, 1 Corintios 12, 31, en el original dice, y se debe traducir así, vosotros deseáis ardientemente los mejores dones. Esta es la realidad, ellos desean ardientemente los mejores dones. Si eres un ojo y tú quieres ser oreja, entonces aquí hay un conflicto. Ellos querían un don, el cual ellos pensaban que eran mejores. Pero aquí Pablo les muestra un camino más excelente, es decir, una forma más excelente de desear poner en práctica los dones que Dios nos ha dado. Y no buscamos entonces los mejores dones según nuestra opinión, sino ejercemos los dones que Dios nos ha dado por amor, con amor. Y ahí, a partir de ahí, se expone esa situación. Versículo del 1 al 3, esa exageración de si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor. Es decir, si tú crees que tendrías los mejores dones, pero te falta el amor, no te vale para nada. Pero ahora se define el amor en el versículo 4. Y observa, lo primero que se dice del amor, ¿qué es? Que el amor tiene una característica. Y es que se ejercita, se demuestra con un verbo. El amor es paciente. El amor se caracteriza y se muestra por su paciencia. Y la paciencia aquí como primera característica del amor que Dios produce en un creyente con el propósito de capacitarlo para poner en práctica sus dones, es que cuando pone en práctica sus dones, lo hace con amor paciente, lo hace con paciencia, sabiendo que esto es lo que Dios ha designado para cada uno de nosotros en el cuerpo. En ocasiones la manera en la que queremos servir al Señor es con impaciencia. Se caracteriza por un egoísmo impaciente, querer alcanzar una posición o un liderazgo o un ejercicio de dones concretos que posiblemente o Dios no me ha dado o Dios está desarrollando en mi vida. Observa que la paciencia aquí se caracteriza, es lo que le da la primera característica al amor que se relaciona de manera indispensable con ¿qué? ¿Qué dice después de la bondad? Que es paciente, es que es bondadoso. El amor es paciente, es bondadoso. Escucha, esto en el original hace que la paciencia y la bondad sean inseparables. Si el amor es paciente y bondadoso, es que cuando nosotros somos pacientes, estamos siendo guiados y estamos ejerciendo con una actitud bondadosa. Y por lo contrario, cuando no somos pacientes, no estamos amando, sino que estamos siendo arrogantes. Y esto es lo que se caracterizaba en esta iglesia. El amor es paciente, es bondadoso. Y lo contrario es lo mismo. Observa lo que sigue diciendo. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. Así que la falta de paciencia lo que muestra es que en nuestros corazones hay orgullo, arrogancia y envidia. Nuestra paciencia es la forma en la que demostramos el amor que Dios nos ha amado y amamos a los demás. La paciencia tiene que ver con el comportamiento adecuado. Versículo 5. El amor paciente es aquel que se comporta con decoro. El amor no se porta de manera indecorosa. El amor no busca lo suyo.
Eso sería lo que caracterizaría el amor impaciente. Solamente está buscando lo suyo, es lo que le interesa. Y cuando tú y yo somos impacientes, solamente nos interesa lo nuestro. La falta de paciencia es andar con amor propio, en lugar de con amor hacia Dios y hacia los demás. Versículo 5 tiene que ver con la falta de el enojo desconsolado. Versículo 5. No se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. ¿Por qué? Porque el amor es paciente. Un amor impaciente se irrita. Un amor impaciente es un amor a sí mismo, pero un amor hacia los demás, un amor paciente se caracteriza porque no va a tomar rencor, no va a tomar la crueldad sufrida hacia nosotros como un motivo para aplicar una ira descontrolada. Versículo 6, no se regocija en la injusticia. Cuando queremos las cosas ya y somos impacientes, eso probablemente implicará que en ocasiones nos equivoquemos y hagamos que la injusticia se aplique en la vida de otra persona. Versículo 6, el amor que es paciente es el amor que está apegado a la verdad. Se alegra con la verdad, con lo que es verdadero, con lo que es cierto. Así que esta relación de un amor paciente es un amor que está capacitado para sufrir. Versículo 7, mira lo que dice. El amor todo lo sufre, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Por qué? Porque el amor es ejercitar la paciencia. Hermano, ¿cómo podemos en ocasiones vivir en familia, en matrimonio con nuestros hijos, incluso vivir en la iglesia, creyendo que nos amamos unos a otros, pero siendo impacientes unos con otros? ¿Qué es lo que muestra cuando tú y yo no somos pacientes? Lo único que muestra es el amor propio a nosotros mismos y una falta de amor con aquellos a quien debemos amar. La paciencia está directamente relacionada con el amor. Ven conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y ya te aviso que probablemente no terminemos esta mañana todo lo que tenemos que decir sobre la paciencia. Habrá más que decir y probablemente podamos seguir en otra ocasión. Pero 1 Tesalonicenses 5, Pablo nos muestra de nuevo un mandato de cómo los creyentes deben comportarse unos con otros, unos creyentes con otros creyentes. 1 Tesalonicenses 5, versículo 12. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Y observa, versículo 14. Y os exhortamos, esto es un mandato solemne, un mandato no negociable, os exhortamos que implica una corrección de nuestra forma de actuar. Os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, a que animéis a los desalentados, a que sostengáis a los débiles. Y de manera general, termina diciendo a que seáis pacientes con todos. Observa, la paciencia debe ser aplicada en nuestra relación entre creyentes en una misma congregación. La paciencia no es solamente algo que necesitamos en medio de la aflicción. La paciencia traerá paz entre nosotros. La falta de paciencia será el comienzo posible de conflictos. Observa lo que dice ahí. En el versículo 13, vivid en paz los unos con los otros. Y eso implicará que en ocasiones tengamos que amonestarnos, que animarnos, que sostenernos, pero que lo hagamos en un ambiente, en una forma muy concreta, siendo pacientes, no perdiendo la paciencia. Ahora, ¿con quién es posible que perdamos la paciencia según este contexto? Versículo 14 dice, sed pacientes con todos. ¿A quién se refiere ahí con todos? En primer lugar, se refiere a todos los creyentes de una congregación en el contexto. Pero de una manera más explícita, se refiere a todos los que acaba de decir ahora mismo. A todos los que acaba de citar en una lista anterior. ¿Quiénes son todos estos todos? Aquellos que son indisciplinados, aquellos que están desalentados, aquellos que son débiles espiritualmente. Aquellos que necesitan ser amonestados, animados, sostenidos.
pero que es una tarea continua, en muchas ocasiones no agradable. Y en esta tarea en la que creyentes estamos animándonos, sosteniéndonos, corrigiéndonos unos a otros, amonestándonos unos a otros, debemos hacerlo con paciencia, no perdiendo la paciencia en ningún momento en el que requiere el ejercicio de nuestra corrección, de nuestro ánimo y de nuestro sostenimiento en nuestra debilidad. La paciencia se relaciona con no devolver mal por mal cuando tú vas a corregir a un hermano que es indisciplinado y su respuesta es característica de un indisciplinado. Pero cuando tú recibes de este hermano al que vienes a amonestar una respuesta dolorosa o injusta, ahí se nos dice, sé paciente. Y esta es la forma en la que podemos vivir en paz, en el mismo cuerpo, en la misma congregación. Los conflictos en la iglesia vendrán y son inevitables. Pero entre muchas cosas que Dios ha provisto para su cuerpo, para vivir en paz, la paciencia es una de ellas, indispensable. Ser paciente con todo. Hebreos capítulo 6. Volvamos a otro ejemplo de cómo debemos poner en práctica la paciencia. Cómo la paciencia no es algo solamente un pensamiento o una cualidad, sino que es algo puesto en práctica. Hebreos capítulo 6. Observa aquí que es la característica, de nuevo es un verbo que caracteriza, que se utiliza como un adjetivo. Este verbo no es solamente una acción, sino una acción que caracteriza el testimonio de la fe que Dios le dio a Abraham. Hebreos capítulo 6, versículo 15. Observa ahí, Hebreos 6, 15. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. ¿Qué promesa? Versículo 13. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, y esa promesa está relacionada con lo que Él le prometió de darle una tierra, de darle, multiplicarle las posesiones y la descendencia que Él tendría. Entonces Abraham la obtuvo. La obtuvo, sí. Pero ¿cómo la obtuvo? Se caracteriza que Él la obtuvo esperándolo con paciencia. Esperándolo con paciencia. Observa esa palabra, esperar con paciencia. No son dos palabras en el original, es de nuevo una sola palabra, que se traduce esperando con paciencia, porque escucha, la paciencia tiene que ver con esperar el cumplimiento de promesas que Dios ha dado. Y esto es muy importante para nuestra paciencia. Escucha, hermano, en ocasiones perdemos la paciencia esperando cosas que Dios no te ha prometido. Y es natural que pierdas la paciencia esperando cosas que Dios no te ha prometido, porque sabes que nunca sucederá. Y en muchas ocasiones tomamos pasajes de la Escritura de una manera ligera, creyendo que son promesas de que nuestros hijos serán creyentes, de que nuestros familiares serán creyentes, de que no sufriremos ningún mal, ninguna enfermedad, ningún pelo caerá, pero sacamos de ahí promesas que en realidad no son promesas en sí, sino que nos muestran otras verdades, pero nosotros estamos entonces esperando con paciencia aquello que Dios nos ha prometido. Así que, ¿qué recibió Abraham? Recibió lo que Dios le prometió. Y esa paciencia no es una paciencia ciega de qué sucederá con lo que Dios tiene preparado con nosotros mañana o dentro de unos años, no lo sabemos. Sino que en ocasiones nuestra paciencia está arraigada y sostenida por la palabra de Dios. Escucha, si quieres crecer en paciencia, si quieres que Dios te dé paciencia, escudriña su palabra. Por medio de la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios, entonces sabrás qué esperar. Y entonces sabrás cómo hacerlo con paciencia. Entonces podrás hacerlo no una paciencia ingenua y ciega, sino fundamentada en la confianza de la fidelidad de Dios en su palabra. Aquí se ha mostrado en el contexto lo que se está diciendo. Versículo 13. Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, y entonces juró por sí mismo. Y esta fue la promesa, versículo 14. Ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Escucha, ¿cuáles son las palabras clave en esa promesa? Observa conmigo, mira lo que dice ahí el versículo 14. ¿Cuáles son las palabras clave en las que Abraham se arraigó y esperó con paciencia? Está repetida 2 veces. Ciertamente.
con toda seguridad. Entonces, ¿cómo es posible que Abraham esperara con paciencia? Porque conocía quién era aquel que dijo ciertamente. En ocasiones, hermanos, de nuevo, esperamos que Dios traiga sanidad o traiga prosperidad o algo que esperamos que no te ha prometido. Pero podemos estar convencidos de lo que Dios te ha prometido, ciertamente te lo proveerá, te lo dará. En cualquier situación que te encuentres, Él estará contigo. Él nos ha traído una prueba a nuestra vida que sea mayor de la que podamos soportar. Recuerda el domingo pasado, ¿verdad? Sino que con la prueba, Él también provee ¿qué? La salida de escape para que podamos resistirla. Así que no está en nuestra capacidad, sino en la provisión que Dios nos da en medio de las circunstancias. Y la salida de escape es dependencia en la gracia de Cristo. Esa es la salida de escape. La salida de escape no es la curación, no es el problema económico que se soluciona, los papeles. No, la salida de escape es la confianza en la provisión y en la gracia que en Cristo tenemos. Santiago capítulo 5 nos ha dicho eso, sed paciente y esperar el fruto precioso de la tierra como lo hace el labrador. Y el labrador lo hace de una manera característica, siendo paciente. Para terminar, esta forma en la que vemos que la paciencia debe caracterizar nuestra manera de andar, acompáñame a Segunda de Pedro, capítulo 3. Pedro está siendo paciente con estos creyentes. En el capítulo 1 él dice, yo estoy listo para recordaros todas las cosas, aunque vosotros ya las sabéis, yo estoy listo para repetirlas. Y continúa diciendo en el capítulo 1, versículo 13, porque quiero recordaros todas estas cosas, estimularos a que lo recordéis, versículo 15, para que cuando yo ya no esté, vosotros continuéis recordándolas. Y Pedro está aquí insistiendo en verdades con paciencia, predicando, enseñando con paciencia. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Observa cómo Pedro dice aquí, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros. O en el original algunos también dicen a algunos manuscritos para nosotros, incluyéndose Pedro. Pero aquí se refiere vosotros, nosotros, se refiere con los creyentes. Escucha, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Escucha, cómo aquí la paciencia se utiliza como un atributo de nuevo de nuestro Señor, de nuestro trino Dios. Este verbo que aparece aquí, ser paciente, se refiere a Dios como el sujeto de la acción. Es Dios quien es paciente con nosotros. Este verbo es un presente indicativo y lo que significa es que Dios fue paciente, es paciente y será paciente. Que la paciencia es característica de Dios, una característica eterna. Esta paciencia se contrasta con lo que algunos creen de cómo Dios actúa. Observa conmigo, versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. En primer lugar, escucha, parece que Dios está tardando en cumplir ciertas cosas que Él ha dicho que va a cumplir. Y algunos han llegado a la conclusión, el Señor no está cumpliendo su promesa, no debemos confiar en Él. De manera equivocada, algunos están sacando esta conclusión, que Dios no va a cumplir sus promesas y no la vas a hacer a tiempo, y que muchos de nosotros estamos sufriendo porque Dios no está cumpliendo sus promesas. No, hermano, tú no sufres porque Dios no cumpla sus promesas, sino precisamente, aún en medio del sufrimiento, Dios continúa siendo paciente con todos sus hijos. Escucha de nuevo. Aquellos que son receptores de la paciencia de Dios en este contexto, escucha, no es la humanidad. No es paciente aquí en este versículo. No está diciendo que es paciente con la humanidad. Él dice que Él es paciente ¿con quién? Con vosotros. O como otros manuscritos dicen, con nosotros. Y Pedro se incluye. Así que Él está diciendo que Dios está al control de los tiempos y los sucesos. Y aun cuando sufrimos, no significa que Dios esté llegando tarde, sino que Él es paciente. Y Él es paciente con sus hijos. Y escucha, esta paciencia de Dios en cumplir sus promesas para los creyentes revela
que Dios va a proteger y guardar a cada uno de sus hijos. Ninguno se perderá. Observa que ahí, cuando este texto nos dice que Él es paciente con nosotros, es porque Él no quiere que nadie perezca. Ese nadie perezca se refiere a ese vosotros. Ninguno de sus hijos va a perecer. Él no quiere que ninguno de sus hijos perezca, sino que todos sus hijos vengan al arrepentimiento. Y escucha, cuando nosotros deseamos que Dios venga y que esto termine ya, que Él cumpla su promesa, estamos olvidando que Dios ha escogido antes de la fundación del mundo a los que Él va a salvar. Y Él no va a venir antes de tiempo y entonces no salvará a aquellos que Él escogió, que está por salvarse. Sino que Él nos está diciendo, Él va a llegar a su tiempo cuando el número de los escogidos se cumpla. Y si estamos aquí es porque todavía hay personas que deben ser salvadas por Dios. Y si estamos aquí es porque los que han sido escogidos por Dios, el Evangelio les debe llegar por medio de la iglesia que predica el Evangelio. Y cuando el número de los escogidos sea completado y todos se conviertan, dice la palabra de Dios, entonces vendrá el fin. Entonces se cumplirá lo que algunos dicen, que el Señor se tarda en cumplir sus promesas. Hermano, nuestra falta de paciencia hemos visto que está arraigada a un amor propio, olvidar el Evangelio, el amor que Dios ha tenido con nosotros. Está arraigada a un egoísmo y un orgullo personal. Está arraigado a la naturaleza pecaminosa en la que por naturaleza somos impacientes. Pero escucha, la paciencia del creyente está provista por Dios. Dios te va a dar la paciencia necesaria. Eso es su promesa. Él no nos va a meter en una prueba sin darnos todo lo necesario para resistir. Y en ello está incluida la paciencia. No ponga la expectativa de que se cumpla otra cosa, que lo que Dios ya ha prometido, que es que proveerá a sus hijos de la paciencia necesaria hasta el final para que todos los que Él ha escogido salvar sean reconciliados, cuidados, protegidos. Hermanos, tú y yo necesitamos orar al Señor pidiendo paciencia, sí, en cada situación. Pero quisiera que tomáramos conciencia que debemos orar al Señor dando gloria por su provisión, por su paciencia. No tenemos que pensar que la paciencia es algo que está en ti. No, la paciencia no está en nosotros. Solamente la paciencia proviene de un fruto espiritual. Mira conmigo Gálatas capítulo 5. Y con esto terminamos. Un pasaje que nos introducirá en la próxima vez que nos veamos. Gálatas capítulo 5. Dice en el versículo 16, aquí el apóstol Pablo a los creyentes les dice, andad por el Espíritu. ¿Qué significa andad por el Espíritu? Ese andad significa vivir, hacer todo en vuestra vida. Todo lo que hagáis en vuestra vida, hacedlo en dependencia del Espíritu. En la dependencia de lo que el Espíritu produce en nosotros. Y como resultado, observa el versículo 16, no cumpliréis el deseo de la carne. Andando en el Espíritu, entonces es la manera en la que no vamos a cumplir los deseos de la carne. No hay dos imperativos ahí, hay un solo imperativo. Y escucha, el deseo de la carne se caracteriza por ser impaciente, por falta de paciencia. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Es decir, lo que el Espíritu te provee es lo contrario de lo que la carne desea. La carne es lo contrario a lo que el Espíritu es. Versículo 18, pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, estos son verbos, todo la manera en la que se muestra el pecado en nuestra vida. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, enojo, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borrachera, orgía y cosas semejantes. Todo eso caracteriza la impaciencia. Lo hemos leído antes. Cuando somos impacientes, entonces hay celo, enojo, disensiones, envidias. Cuando entre nosotros actuamos con paciencia. Nada de eso está en nuestra propia vida. Ahora, dice el versículo 22, pero más el fruto del Espíritu en contraste a las obras de la carne es esto, es amor y todo lo que viene con el amor. ¿Cómo es el amor? Según 1 Corintios 13, el amor es paciente.
Y observa que la paciencia forma parte de la provisión por el Espíritu Santo para el creyente, la cual no tiene en sí mismo, sino que se le da por la obra del Espíritu. Escucha, tú y yo somos impacientes desde que nacimos. No hay problema con la impaciencia porque tengamos poca paciencia. Tú y yo no tenemos ninguna paciencia. No hay paciencia en nosotros. Y esta es la provisión de Dios. Escucha, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y esta es una lista completa, inseparable. No puedes decir que tienes amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fidelidad, pero no paciencia. Que Dios no te da la paciencia porque no te da todo lo que tú necesitas para la vida cristiana y para cumplir o para no cumplir los deseos de la carne, sino que la paciencia es inseparable con el fruto del Espíritu. Solo los creyentes están capacitados para ser pacientes. Así que si tú eres hijo de Dios, pide a Dios lo que Él te ha dado por medio de su Espíritu, esa paciencia que proviene de la dependencia en el Espíritu, creciendo en el conocimiento de su palabra, sabiendo cuáles son las promesas y por qué podemos esperar en Él, y teniendo una verdadera conciencia de que no hay paciencia en nosotros. No hay paciencia en nosotros y que cuando somos impacientes es que no estamos andando en el Espíritu. Pero Dios es fiel para cumplir su promesa, capacitando y proveyendo al creyente de la paciencia necesaria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la paciencia que tú has tenido con nosotros al salvarnos por medio de Cristo. Señor, te damos gracias por tu paciencia al perdonarnos toda nuestra deuda en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Señor, te damos gracias con tu paciencia que hace que ninguno de tus hijos se pierda. La paciencia que hace que esperemos tus promesas, una espera paciente. Señor, te damos gracias porque tú eres quien nos provee de la paciencia suficiente y necesaria por el fruto de tu Espíritu en nosotros. Te pedimos perdón, Señor, de cuántas veces somos impacientes, cuántas veces nos amamos a nosotros, tenemos nuestros planes, Señor, confesamos nuestra debilidad, nuestro pecado de falta de paciencia. Señor, te pedimos que tú sigas obrando en tu iglesia, en tus hijos, Señor, para hacernos pacientes, amorosos, con gozo, con paz, con bondad, con fidelidad, con dominio propio. Señor, y todo esto no para alcanzar alguna gloria entre los hombres, Señor, para que tú seas glorificado en nuestras vidas, para que vivamos en paz y para que tú puedas ser glorificado por medio de la obra que estás haciendo en nuestras vidas. Señor, perdona nuestra impaciencia a los hombres, los maridos, los que somos padres. Señor, te pedimos también perdón por la impaciencia de las hermanas y las mujeres, las madres. Señor, somos conscientes de nuestra debilidad y es por ello que tú nos has salvado y nos capacitas para poder crecer en paciencia. Gracias porque tú sostienes a cada uno de tus hijos en cada aflicción. Esa es una promesa segura. Y que esa sea, Señor, el lugar de nuestra paciencia, el lugar de nuestra espera, en tu sostenimiento, Señor, en tu obra perfecta, en tu plan santo y perfecto. Si hay alguien que no cree en Cristo como su Salvador, Señor, convéncele de que tú estás siendo también paciente para guiarnos al arrepentimiento, para que nos pongamos en paz contigo, para que respondamos con arrepentimiento y vengamos a Cristo confesando nuestro pecado, Señor, que Él sea nuestro Salvador y nuestro amo y Señor. Señor, salva a los pecadores. Señor, hazlo en tu tiempo y según tu voluntad. Todo esto lo hacemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.